Intraoral. Ok. Ahí está. Hoy día vamos a hablar de terapia herbal, sobre todo de la homeopatía y las flores de Bach, ¿ya? Muy bien. Fitoterapia es la semana que sigue, ¿ya? Entonces, a ver, ahí está, muy bien. Miren esas imágenes, qué bonitas. Son relajantes, ¿no? Donde se ve el agua. Bien, vamos a hablar de la homeopatía, ¿no? Es un término que tal vez ustedes no lo han escuchado, para algunos es un tema muy nuevo, pero en realidad se conoce de muchos años atrás. Imagínense más o menos de 1840 y tantos. O sea, pues ya como 2 siglos, ¿no? Ya van a ser 2 siglos prácticamente. Bueno, el asunto es que este señor médico, Christian Friedrich Samuel Hahnemann, él fue el que creó esta técnica, ¿no? Esta forma de, este término de homeopatía, todo, ¿no? Pero ¿en qué se basa esto, no? O sea, él es el que creó esta idea, ¿no? La homeopatía viene a ser un sistema médico que está basado en el uso de cantidades muy pequeñísimas. O sea, habla de cantidades, por ejemplo, infinitesimales, o sea, demasiado pequeñas, ¿no? De sustancias, que estas mismas sustancias, si estuvieran en grandes dosis, producirían síntomas parecidos a los de la enfermedad que está siendo tratada. ¿Se dan cuenta? O sea, si la misma sustancia en cantidades pequeñitas sana, en cantidades grandes más bien produce enfermedad. Entonces aquí él se basaba en esto, ¿no? En ese principio, que estos productos homeópatos, lo que decía él es que tienen que ser definitivamente basada en cantidades muy pequeñas, por eso se dice infinitesimales, cantidades pequeñísimas, para que al menos la persona que está padeciendo un problema de salud se sienta bien, ¿ya? Ya, bien. Entonces, aquí, por ejemplo, también por otra parte, este doctor Christian Hahnemann creía que dosis muy pequeñas de estos medicamentos causaban también poderosos efectos curativos. En eso se basaba su principio, ¿no? Dado que al reducir las dosis consumidas, iban desapareciendo los síntomas que producían, ¿no? Entonces, al final, pues la persona, no, se sentía bien. Pensaba que su potencia se vería afectada por una agitación metódica y vigorosa del preparado, ¿no? Lo que se conoce con el término de succión, que lo están viendo ustedes allí, que viene a ser una agitación del producto, ¿no? Metódica y vigorosa de ese preparado, ¿ya? Que es una forma más habitual de preparación de una dilución homeopática. En realidad, pues como les digo, si son cantidades muy pequeñas, estas eran basadas en hecho y la presentación eran líquidos, ¿no? En pequeñas gotitas. Según Hahnemann, el efecto curativo se produce, dice, no por la sustancia que hay suelta, sino porque de algún modo el proceso de dilución y golpeteo, ¿no? De este producto dentro del lugar, del frasco, del recipiente donde está, eh, transmite al agua el espíritu curativo de la sustancia. Ahí está, más o menos ustedes ven ahí una imagen en la cual se habla de una tintura madre, ¿no? Que daba el origen, miren, cuando se iba diluyendo la sustancia, ¿se dan cuenta? ¿Ven? ¿Ya? Entonces, o sea, es la forma, este es el origen de todo, ¿no? Esta es la tintura madre, le decían, es la mayor concentración, y después como la iban pasando a cantidades menores, y lógicamente la dilución se iba presentando allí, ¿no? Según su principio de él, ¿ven? Ya, entonces, por ejemplo, también
algunos postulados de la medicina homeópata, ¿ya? Que habla pues de estas cantidades de, por ejemplo, de las dosis infinitesimales que estemos conversando, y que estas cantidades, las diluciones homeópatas van a atenuar, dicen, el efecto nocivo de una sustancia determinada, ¿no? Que a dosis elevadas puede provocar síntomas, ¿no? En un individuo sano. Entonces, que estas provocan a dosis infinitesimales una acción terapéutica en la persona afectada, ¿no? O sea, en el enfermo. Entonces, su principio es que tiene que ser dosis muy pequeñas. ¿Mm? Y bueno, también él indica de que esta absorción de estos medicamentos, de estos preparados homeópatas, debe ser su absorción a nivel de la vía sublingual. Ustedes conocen lo que es la vía sublingual, ¿verdad? Estas se deben dejar disolver los medicamentos homeopáticos debajo de la lengua. Ustedes saben que ahí se encuentra la vía sublingual, ¿no? Sabemos que la vía sublingual es una de las vías importantes, tratándose, por ejemplo, de cierto tipo de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta época que utilizamos mucho los vasodilatadores, por ejemplo, en las emergencias, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que tienen problemas a nivel de las arterias coronarias, cuando presentan sus anginas pectoris, o pacientes con hipertensiones malignas, que hay que bajarle inmediatamente la presión arterial. Hay preparados especialmente que se diluyen, se administran a través de la vía sublingual. Entonces, igualito, estos tratamientos de la medicina homeopática indican que tienen que colocarse a nivel de la vía sublingual, es decir, debajo de la lengua. Si ustedes han tenido la curiosidad de mirarse debajo de la lengua con un espejito, van a visualizar que esta zona es muy rica en irrigación sanguínea, ¿verdad? Y lógicamente es muy importante porque esta vía evita el primer paso hepático. Eso lo conocemos de siempre porque cuando un medicamento pasa por la vía hepática, va perdiendo cierta biodisponibilidad. Entonces, cuando se usa la vía sublingual, el efecto es 100% completo, porque va directo, ¿no? A través de la subclavia al corazón, directo a la irrigación sanguínea. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí la acción es directa. Bien, entonces, conociendo esto, ayuda a esta vía a que este producto homeopático se absorba directamente en la sangre, lógicamente presentando al paciente una mejoría. Bien, también dice el doctor que no deben tocarse estos medicamentos homeopáticos con las manos. ¿Por qué? Porque de hecho ustedes vean sus manos, sientan sus manos, tiene cierta temperatura, ¿verdad? Y aparte de eso, también evitar las contaminaciones, ¿ya? Entonces, es otro de sus postulados que él nos brindaba, ¿no? Por ejemplo, también nos dice la menta. La menta, al que le tocó la menta, ya me explicará bien las propiedades que tiene esta hierbita, ¿no? Es una hierba maravillosa, pero dice que este producto en estos casos es incompatible con el tratamiento homeopático. Es algo muy especial, ¿no? Bien, o sea, hay ciertas hierbas que no entran en esto, ¿no? Un mismo medicamento puede tratar patologías diferentes. Ese es otro postulado en esta medicina homeopática, ¿no? Los animales reaccionan perfectamente a la homeopatía, dice, ¿no? Que los animalitos reaccionan eh, perfectamente a la homeopatía, ¿no? En el caso, por ejemplo, que un mismo medicamento puede tratar patologías diferentes, ahí nos dice, por ejemplo, la belladona, ¿no? Está indicada a la vez para curar anginas, furúnculos. Ustedes saben lo que son los furúnculos, ¿no? Son un tipo de abscesos que tienen en su contenido pus, o sea, son infecciosos. Y también esta belladona está indicada para insolaciones, ¿ya? Por ejemplo, cuando se presentan edema, calor, dolor, rubor en alguna zona del cuerpo, la belladona ayuda muchísimo en estos casos, ¿no? Digamos, es el remedio de elección para ese tipo de
de síntomas o signos que tenga la persona afectada. ¿Mm? Bien, y aquí, por ejemplo, ahí está. Se habla de aquí, por ejemplo, mira, el ibuprofeno, ¿no? De 400 miligramos, cuando tú te golpeas o se te inflama alguna parte del cuerpo, tú te tomas un ibuprofeno de 400 miligramos cada 8 horas o 2 al día, depende del cuadro, te pasa el malestar, te va bajando la inflamación y te sientes bien. Y aquí en el tratamiento homeopático te habla de otro tipo de productos, ¿no? El Nux Vomica, ahí están viendo ustedes, en gránulos, es este tipo de medicina, ¿ya? Bien. ¿En qué dice, por ejemplo, en qué principio se basa la medicina homeopática? Dice, ¿no? En el principio de similitud, es uno de los principios que ellos explican, ¿no? Que aquí hay un paralelismo de acción entre el poder toxicológico de una sustancia y su poder terapéutico, ¿ya? Que hay, o sea, un paralelismo en el poder que puede producir toxicidad y de curar, ¿no? El terapéutico. Entonces, pero eso se basa lógicamente en las cantidades. Es el principio de ellos, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, lo dice ahí, otro principio, administrar pequeñas dosis de sustancias naturales para activar las propias defensas de nuestro organismo y llegar suavemente a la mejoría o curación de enfermedades. ¿Ya? O sea, aquí ellos recomiendan eso, administrar pequeñas dosis. Por eso estábamos hablando de las cantidades infinitesimales, ¿no? Pequeñísimas. Entonces, esto va a ayudar poco a poco, lógicamente, en el restablecimiento de la salud del paciente. Aquí otro principio dice que individualización del tratamiento, que toda persona enferma presenta un conjunto de síntomas característicos de esa enfermedad. Y eso sí lo sabemos todos, ¿verdad? Incluso con la medicina tradicional, convencional que conocemos nosotros. No todas las personas reaccionan igual a una misma terapia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos únicos. Nuestro sistema inmunológico es único. Nuestro sistema general reacciona diferente uno de otras personas. Entonces, aquí habla de una individualización del tratamiento. Y te dice por qué, porque todas personas no somos iguales, ¿no? Y cada quien reacciona diferente a las terapias. Ahora, ellos te preguntan, ¿cómo se usa la dosis en homeopatía? ¿No? Ahí es la pregunta. En medicina convencional, la dosis está directamente relacionada, por ejemplo, a dos factores principales. La cantidad del medicamento que se administra de una sola vez. Aquí un ejemplo, 20 miligramos de corticoides o 40 miligramos de corticoides en una sola toma. O sea, es de acuerdo el médico, el profesional indicado, él dice de acuerdo al estado o la patología del paciente, él indica, ¿no? Y ustedes saben que también en este proceso interviene el peso y la talla del paciente. No es lo mismo darle una dosis a un adulto obeso que a un niño pequeño, o un adulto mayor de 80 años que a un joven como ustedes de 20. ¿Se dan cuenta? Entonces todo eso lo valora el médico, ve, ¿no? O sea, qué dosis le puede hacer bien a esta persona, ¿no? Ahora, también la periodicidad de las tomas o el tiempo que transcurre entre la toma de la primera dosis y la siguiente. Eso lo saben ustedes. Cuando el médico te dice, coloque este medicamento, señorita, cada 6 horas. Esta penicilina de 500 miligramos cada 6 horas. Si ustedes hacen un horario, 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, 12 de la noche. Cumplieron 24 horas y el paciente está ok. Por 5 días, ponte. Entonces ya vas viendo la evolución del paciente, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que tenemos, ¿no? Ahora, en la medicina homeopática, la dosis a prescribir depende también de dos factores, ¿ya? Ahí ves. Esta, por ejemplo, habla un primer punto de la dilución del medicamento homeopático, o sea, ahí estamos hablando de diluciones, ¿no? ¿Ya? Aquí nos explica, por ejemplo, diluciones bajas, ¿no? Del medicamento.
Se emplean, por ejemplo, cuando los síntomas y sus características no tienen una similitud completa con los remedios homeopáticos. Cuando es una enfermedad aguda, por ejemplo, ¿no? Ahora, diluciones más elevadas o altas se emplean cuando la semejanza entre síntomas del paciente y las alteraciones que produce el tóxico del que se obtiene el medicamento homeopático es alta o completa. A mayor semejanza, mayor dilución, ¿ya? O sea, depende de la patología del paciente, ¿se dan cuenta? Es también la cantidad que indican para amenguar o al menos restablecer la salud de esta persona afectada, ¿ya? O también cuando el proceso patológico es crónico o de larga duración también, ¿no? Es igual que en la medicina tradicional en este caso. La convencional, cuando tú vas al médico y te receta, ¿no? Por ejemplo, cuando el proceso patológico es crónico, o sea, de años, lógicamente el médico deja una dosis determinada. Ahora, ver qué tipo de medicamento tienes que tomar de por vida, ¿no? Antihipertensivos, antidiabéticos, que todos sabemos son enfermedades crónicas y muy largas. Entonces, porque a veces suele haber también de que hay pacientes que hacen resistencia o tolerancia a los medicamentos. Por eso, a ver, pacientes que toman las benzodiazepinas. Este producto, por ejemplo, tiene tendencia a causar en el paciente farmacodependencia. Por eso es que los tratamientos no pueden ser largos con ellos. Tienen que irse cortándose las dosis, bajando dosis, de tal manera que el paciente no haga dependencia de esos productos, ¿no? Ya, aquí, por ejemplo, cuando se requiere, dice, se quieren tratar síntomas o patologías a nivel nervioso, a nivel psicológico o a niveles de salud mental o psiquiátricas, ¿no? Entonces, también ellos ayudan, ¿no? O sea, te tiene que ver la dosis en homeopatías. Bien, por ejemplo, en estos casos en la medicina homeopática, habla también, por ejemplo, de la periodicidad de las tomas, cómo se puede tomar. En general, dice aquí, los procesos agudos se tratan con más tomas seguidas, con diluciones bajas, cada 10 minutos o cada media hora. ¿Se dan cuenta? A ver, supongamos que el COVID-19 se trate con la homeopatía. Lógicamente, en este caso, que son productos naturales, las dosis se tiene que ir, como lo están diciendo, en diferentes tomas, pero empieza, por ejemplo, cada media hora, cada hora y así, ¿no? Entonces, de tal manera que el cuerpo se va adaptando a estos productos. Lo normal es luego ir espaciando la toma según vamos notando la mejoría del estado general del paciente. Entonces, eso es lo que, en cambio, en la medicina convencional, el médico te dice, este medicamento por 7 días, cada 6 horas, ¿no? Definitivamente se tiene que cumplir, si no, no se controla, en este caso, una infección, por ejemplo. Entonces, se tiene que cumplir eso. Por ejemplo, aquí dice que los casos crónicos o de la esfera emocional o psicoemocional se tratan con dosis más espaciadas que van desde una dosis 3 veces al día o a una dosis cada varios días. ¿Ven? Entonces, es diferente, ¿no? Ahí está. Aquí, por ejemplo, estamos con respecto a esto de la medicina homeopática, no ha habido demasiada información, no la hay, muy poca he encontrado. Ahora, yo los invito a que ustedes puedan seguir investigando, de repente pueden encontrar más bibliografía sobre esto, pero yo no he encontrado mucha. Aquí vamos a hablar de otro punto bien interesante, que yo las he utilizado, las flores de Bach, ¿ya? Bien. ¿Qué son esas flores de Bach? Las flores de Bach, en algún momento ustedes las van a conocer, de hecho. Hay muchas personas que están pegadas a todo esto, lo que es la natural, ¿no? Entonces vamos a ver también quién fue. Un doctor también fue el que creó, porque el doctor Bach, ¿no? Él creó esta técnica, ¿no? El doctor Edward Bach, ¿ya? Más o menos fue en el año 1926 hasta 1934, creo que fue esto, ¿no? Que estuvo en todo avance. Hoy en día estas flores de Bach las traen de Europa, porque muchas de estas flores se cultivan en esas zonas de Europa, ¿ya? Son preparados muy especiales y muy interesantes también. Bien,
Las flores de Bach, también llamadas remedios florales de Bach, o esencias florales de Bach, es la denominación genérica con la que se va a conocer, ¿no? Y bueno, es un conjunto de preparados artesanales no farmacológicos. Bien, aquí vamos a ver, estos se consideran homeopáticos, elaborados a partir de una decocción o maceración en agua de estas flores maduras de la región de Gales, eso es en Inglaterra, ¿no? Y también hay otras que están diluidas en brandy, ¿ya? El brandy es un alcohol, ¿no? Un licor. Entonces, el licor, el alcohol, tiene la propiedad de deshidratar esas flores. Cuando tú dejas las flores remojando en el alcohol, lógicamente que el producto de esa flor va a quedar diluido en el alcohol, ¿ya? Pero este producto se usa en gotitas también. No crean que se toma así como cuando uno toma agua, ¿no? No. Esto se utiliza así como por decir el aerón, ¿no? El aerón, la nimeticona que te indica para evitar los gases, en gotitas tiene que ser, ¿eh? Pero esta está hecha en base a flores, ¿ya? Vamos a hablar de ellas. No son productos fitoterapéuticos ni tampoco de uso en aromaterapia, ¿ya? Vamos a ver. Esta fue creada por el doctor Edward Bach entre los años 1926 y 1934. Mira que estaban en todos esos descubrimientos. Ahí está, miren lo que guapo el doctor Bach. Bien. Es una terapia compuesta de 38 remedios, ¿ya? O sea, flores, que tienen propiedades curativas. Todos, a excepción del road water, ¿no? O sea, agua de roca, que están hechas a base de flores, ¿ya? O sea, todos son remedios, ahí están las flores, ahí te vamos a conocer sus nombres que ellas tienen y las propiedades que ellas tienen, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver también que cada una de estas esencias está dirigida a un trastorno determinado, ¿no? O sea, un problema determinado que tenga el paciente, ¿no? Alguna patología o trastornos psicológicos, psicoemocionales que puedan tener los pacientes, ¿ya? Lógicamente, el cometido de estas esencias es eliminar esos conflictos interiores que solemos llevar las personas cuando tenemos algún problema psicoemocional, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás deprimida, cuando estás abúlica, cuando estás con ciertos problemas psicoemocionales, ¿no? Entonces, te indican determinadas flores, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en la tabla 1 que ustedes están visualizando, aquí en la pantalla van a ver que las clasificaciones de las flores de Bach dice para las 7 manifestaciones. Por ejemplo, grupo 1. En el grupo 1 estamos viendo que está formado por 6 flores. El heliantemo, el mímulo, la ceracífera, el álamo temblón, el castaño rojo, ¿ya? Son 6 plantitas, son 5 plantitas que se agrupan para tratar todos los temores, o sea, problemas emocionales, miedos que tienen las personas, ¿ya? Esas plantitas tienen las propiedades de calmar, al menos esas indecisiones o cosas que sentimos muchas veces, ¿no? Miedos. El grupo 2 es para tratar la incertidumbre, ¿ya? Ahí está la ceratostigma, la escleranthus, la genciana, aulaga, hojarazo y la albena silvestre. Estas ayudan en lo que es la incertidumbre. En el grupo 3, para tratar el desinterés por lo actual, o sea, aquellas personas que están como, ya, porque en fin, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué ayuda? La clemátide es una plantita, la madreselva, la rosa silvestre, el olivo, el castaño blanco, la mostaza y el brote de castaño van a ayudar en eso, ¿no? Van a ayudar a mejorar ese estado anímico de las personas. El grupo 4, para tratar todas las manifestaciones de soledad que solemos a veces sentir, ¿no? Por ejemplo, el violeta de agua, la impaciencia y el brezo, ¿no? Son plantitas especializadas para estos sentimientos, estas emociones. El grupo 5 es para tratar la susceptibilidad a influencias y opiniones, ¿no? Por ejemplo, la agrimonia, la centaura, el nogal y el acebo. Ustedes te van escuchando algunas
plantas sí las tenemos por acá, pero no todas. Esas vienen de la zona de Inglaterra, porque el clima y todo eso favorece que existan esas plantitas por allá, ¿no? El grupo 6, por ejemplo, es para tratar el abatimiento o la desesperación, ¿no? Aquí el alerce, el pino, el olmo, el castaño dulce, estrella de Belén, el sauce, el roble, el manzano silvestre va a ayudar muchísimo en eso. Y en el grupo 7 vamos a hablar acerca de, para tratar a aquellas personas que sufren de abatimiento, preocupación excesiva por los demás. Esas personas muy estresadas, ¿no? Muy ansiosas. Por ejemplo, en ese grupo están la achicoria, que aquí sí hay achicoria, la verbena también, la vid, también tenemos acá en América, haya, agua de roca, esas son las que van a ayudar en esos momentos para estas personas que tienen esos problemas, ¿no? Entonces, en la tabla 2 vamos a visualizar, por ejemplo, la clasificación de floremas para las 7 intensidades. Condición caótica, cuando el mundo se te viene encima, ¿no? Esas emociones. El eleantemo, el acebo, el castaño dulce, la estrella de Belén, el agua de roca. Para condiciones turbulentas, dicen ellos, el olivo, la impaciencia, el brezo, el pino, el olmo, la chicoria y el roble. Para condiciones extraviadas emocionalmente, el álamo temblón, la violeta de agua, el castaño blanco, la centaura y el sauce, ¿ve? Para condiciones recreadas, por ejemplo, la rosa, la ceracífera, el castaño rojo, el hojarazo, avena silvestre, clemátide, son nombres extraños, ¿no? Condiciones estancadas, por ejemplo, para ese tipo de emociones, la rosa silvestre, la ceratostigma, la escleranthus, el brote de castaño, el manzano silvestre. Para condiciones depresivas, la genciana, la mostaza, la grimonia y el alerce. O sea, esos antidepresivos, ¿no? Para condiciones regresivas, tenemos, por ejemplo, la madreselva y la verbena. O sea, todas estas hierbas, estas flores, estas plantitas, van a ayudar en ese tipo de emociones que puedan estar pasando los pacientes, ¿no? Las personas. ¿Cómo se preparan? ¿Ya? ¿Cómo se preparan estos productos, ¿no? Estos remedios. A ver, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, hay métodos, ¿ya? Hay métodos que ayudan, ¿no? A facilitar la preparación de estos productos, ¿no? Por ejemplo, los métodos. Uno de ellos, el método del sol, dice, ¿ya? Por ejemplo, para la mayoría de flores, estas flotan en agua pura durante 3 horas en la luz directa del sol, ¿ya? O sea, en recipientes las tienen flotando, pero lógicamente el producto de estas flores, sus composiciones, va a ayudar que con la acción del sol quede concentrada en el agua, ¿no? O cuando, por ejemplo, cuando tú te preparas una infusión, ¿no? Cuando tú te preparas una infusión de un té verde, o te tomas un té de hierba luisa, o por decirte, una agüita con limón, o de repente también un té de valeriana, cuando tú estás nervioso. Entonces tú haces una infusión de estos productos y luego lo vas tomando, ¿no? Y te vas a sentir bien. Bueno, por ejemplo, aquí en este método del sol se utiliza la energía del fuego. Aquí, por ejemplo, mira aquí, para la obtención de la energía de la flor en este proceso, las flores se colocan dentro de una cacerola esmaltada, ¿ya? Blanca o de hierro fundido, y se le añade el agua y se deja a la acción del sol, ¿no? El método de la ebullición, ya es ya con calor directo, o sea, con fuego, ¿no? O sea, aquí dice las plantas más leñosas y las que florecen cuando el sol es débil, las flores se hierven durante media hora en agua, ¿ya? Ahí está, de esta forma, ¿no? Aquí, la tintura madre. Esta mezcla, por ejemplo, en ambos casos, una vez que el calor ha transferido la energía de las flores al agua, y del agua energizada con una cantidad igual de brandy, porque ya está el preparado, entonces aquí se obtiene la tintura madre.
Esta se diluye en el brandy en una proporción de 2 gotas de tintura madre a 30 mililitros de brandy. ¿Ves? Ya se va, o sea, suavizando la concentración. Para hacer las botellas se venden en las, o sea, para hacer la presentación que se vende en las tiendas, ¿no? Bueno, un paréntesis en esta clase. Yo les voy a comentar algo bien interesante que sinceramente yo dudaba de estas flores. Tuve un caso de un paciente hace mucho tiempo que esta familia mandó pedir las flores de Bach del extranjero, ¿no? Y se las trajeron. Incluso después, en aquella época, empezaron a traerla acá a Lima. En Lima vivíamos, me acuerdo, y empezaron a traer a ciertas personas interesadas que hacían mucha difusión de estos productos. Y bueno, este paciente tenía un cuadro de una hemiplegia. Ustedes saben lo que es una hemiplegia, ¿no? O sea, hemicuerpo, tenía el hemicuerpo, la mitad del cuerpo paralizado, ¿ya? Entonces, tuvo un accidente cerebrovascular y, bueno, tuvo parálisis de medio cuerpo. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando yo conocí a esta persona, a este paciente, él ya llevaba muchos días que no defecaba, ¿entienden? Estaba totalmente estreñido y entonces habían problemas. Y el pobre paciente estaba angustiado. Es natural, porque todas las personas acostumbramos a eliminar todos los días, ¿verdad? Entonces, él tenía este problema. Bueno, para esto les comento que a los pocos días, bueno, yo le ayudaba con la dieta y toda esa situación, pero no mejoraba porque había parálisis. Pues lógicamente, a pesar que se le motivaba, se hacía varias cositas, pero no funcionaba, ¿no? Y un día ya la esposa del paciente se comunica con una de estas personas que conocían de este producto. Y llegó la señora a hacerme la demostración, ¿no? Y es algo interesante, ¿eh? Porque ella me marcó las zonas, así se acuerda cuando hablábamos de la digitopuntura, ya. Pero esta digitopuntura se aplicaba con una gotita de una determinada flor de la que les estoy hablando, ¿ya? Entonces eran unos aceititos así, ¿no? Entonces yo le hacía en los puntitos que ella me dejaba marcada ahí con una tinta indeleble, yo le hacía los masajitos a las 8 de la mañana en punto, en ayunas, ¿ya? Le hacía el masajito, o sea, a través de esas terminaciones nerviosas, sensoriales, se estimulaba los centros de la zona, de la parte digestiva, ¿no? La parte del colon, sobre todo, ¿no? Entonces, en la planta de los pies y en la zona del cuero cabelludo, ¿ya? Eran 5 puntos. Yo tenía que hacer esos masajitos y bueno, yo lo hacía, cumplía con todas esas directivas, todas esas órdenes, y bueno, hasta que después, yo recuerdo, pasaron 3 días desde que empecé con esta terapia con el paciente, y no les miento que en el tercer día, el paciente estaba intranquilo, y yo le pregunto, ¿desea ir, Alba? Y me dice, sí, ok, vamos. Lo acomodé, lo senté bien, todo, y esperamos. Chicos, funcionó. Interesantísimo. La verdad que yo dudaba de esto, pero a raíz de este incidente lo tomé en cuenta, ¿no? Ayudó muchísimo a este paciente, eliminó bien y de ahí ya no tuvo problema porque si todos los días le tenía que hacer los masajitos con el aceitito, con esto de las flores, va, ¿no? Entonces, funcionó bien. Ya es algo bien curioso, muy interesante, la verdad que es enigmático, pero bien interesante. Bien, ahí ustedes van a ver, por ejemplo, se venden en botellitas, ¿no? Es que las preparan allí. No siguen el mismo procedimiento de preparación que las tinturas, ¿no? De la homeopatía, puesto que no se realiza una extracción de los principios químicos solubles de la planta mediante esta maceración con alcohol, como ocurre con las otras plantitas, ¿no? Ahí lo están viendo ustedes, ¿ven? Diferentes, pero es en gotitas, ¿ven? Ok. Ahí vamos a ver, por ejemplo, los diferentes desequilibrios emocionales, ya los hemos explicado, se clasifican en 7 grupos según el doctor Bach, cada uno de sus diferentes flores de Bach, y para tratarla definitivamente. Ahí está, ¿ven? El primer grupo de temor, de miedo, de la incertidumbre, de la falta de interés, estados de soledad, estados de hipersensibilidad a influencias,
estados de abatimiento, desesperación, estados de preocupación excesiva por las demás personas, entonces personas ansiosas, ¿no? Ahí están viendo una plantita, ¿no? Que es el aloe vera, ¿no? Es una de estas plantitas que, que ayuda muchísimo, ¿no? En este tipo de terapia, ¿verdad, chicos? Por ejemplo, aquí vamos a ver en esta, ahí está, miren qué hermosa la manzanilla, adorable, maravillosa. Todos sabemos que la manzanilla es una planta que ayuda a las personas que están ansiosas, nerviosas. Tú le das una infusión en la noche antes de dormir y duermen como un ángel. El romero, ahí está, miren, este es el romero, miren, esta de aquí, ¿ven? Ese romero también tiene sus propiedades curativas, es una maravilla, porque ella también se utiliza muchísimo en la sazón de comidas. Ustedes aprendan a preparar, a sazonar sus alimentos, sus estofados, sus comiditas con hierbas. Es excelente, ya te olvidas de doble caldos, de esas cosas que vienen en bolsitas, de Ajinomoto, que es muy dañino, eso no es recomendable. Estas hierbitas le dan un sabor muy especial a las carnes. Yo les recomiendo que preparen ustedes sus estofados con este romero, que esté previamente seco, y lo colocas en el estofado que estés preparando y vas a ver el sabor riquísimo que le da, ¿ya? Yo les recomiendo también que este romero lo coloquen con aceite de oliva y lo dejen macerando. Qué cosa tan especial a sus ensaladas. Por ejemplo, también que le coloquen el orégano. El orégano también es otra hierba muy aromática y que tiene unos poderes beneficiosos, ¿no? Que ayuda muchísimo en la salud, ¿no? A nivel estomacal, ¿no? Personas que tienen cólicos. Es una hierba maravillosa, ¿ya? Bien, vamos a ver que muchos remedios caseros ayudan en estas terapias, ¿no? O sea, el hombre a través del tiempo ha ido conociendo y utilizando adecuadamente las plantas, ¿no? Sustancias para elaboración de medicamentos. Si nosotros sabemos que, por ejemplo, eh, los antitrombóticos, por ejemplo, el ácido acetil salicílico o aspirina, como la conocemos, esa se obtiene del sauce, ¿no? La fórmula química se obtuvo del sauce. Ahora el hombre la vende como aspirina y, lógicamente, es un excelente antitrombótico. También se utiliza como analgésico en cuadros de ciertos tipos de cólicos, ¿no? Tipo así biliares, estomacales, ¿no? Bueno, también se ayuda a través de la terapia con masajes, ¿no? Y te ayuda muchísimo esto. En el masaje, el tratamiento herbal con hierbas, lógicamente, y masajes, favorece, ¿no? Que la zona afectada, que esté doliendo en ese momento, se relaje. Y, por ejemplo, cuando tú colocas el llantén, ¿no? El llantén es como un ibuprofeno, ¿no? Es un excelente antiinflamatorio. Incluso el llantén tú la puedes picar en tus ensaladas, así como lechuga. Y si tú la siembras en una macetita, lógicamente que no haya animales, perros, ¿no? Que contaminen, lógicamente esa hierbita tú la puedes consumir como una lechuga, ¿no? Y es un excelente antiinflamatorio. Jóvenes, si las plantas han existido siempre, Dios en su creación nos dio las plantas, ¿no? La naturaleza nos las brinda, es decir, el hombre tiene su botiquín natural y desde siempre, de los egipcios, los incas, los aztecas y todas las culturas que han existido en la tierra han ayudado muchísimo en mejorar la vida de las personas, ¿no? Entonces aquí se ve, por ejemplo, que eh, hay antecedentes de la medicina, ¿no? Herbal, por ejemplo, las primeras experiencias de tratamientos con plantas medicinales, los sumerios, los asirios, los babilónicos,
los fenicios, los chinos, todos ellos han sabido utilizar las plantas, ¿no? Incluso los chinos son más antiguos todavía en el aspecto de que ellos han sabido utilizar mucho la dormidera, por ejemplo, ¿no? Que tiene como esa plantita, de ella se obtuvo pues lo que hoy día llamamos el opio, ¿ya? El opio es un látex que se obtiene de esta plantita y que hoy día se utiliza como analgésico potentísimo, ¿no? El clorhidrato de petidina, por ejemplo, ¿no? Porque este es un medicamento derivado del opio, ¿ya? La medicina herbal en Europa, por ejemplo, original de manera general era de un arte femenino, o sea, las mujeres eran las que se dedicaban mucho a esto. Pero hoy en día hombres y mujeres se dedican a este tipo de actividad, ¿no? De saber recoger, cortar las hierbas y todo. Aproximadamente a principios del siglo XIII, los egresados de las escuelas médicas, o sea, los que se formaban con médicos, como médicos, únicamente para hombres, y los miembros de los gremios de cirujanos, ellos desplazaron ahí a las herbolarias, ¿no? A las femeninas. Hoy día, por ejemplo, aquí en Ica, Perú, nosotros tenemos cierta calle, por ejemplo, la calle Tumbes, es una zona donde tú vas a encontrar todo lo que son hierbas. Tú entras a una de esas tienditas, uy, las señoras cómo saben de todas las plantitas. Qué bonito es. Entren ahí, un día entren, vean, sientan el aroma de esas flores, qué rico de esas plantas, ¿no? Entonces aquí vamos a ver también que en el siglo XIX los avances químicos y bueno, lógicamente se fue conociendo más la extracción de los ingredientes activos de estas hierbitas, ¿no? Que se veía el efecto maravilloso en las personas afectadas de algún problema. Entonces, posteriormente, todos esos extractos desplazaban a las hierbas como estándar de cuidado, porque lógicamente existieron varias fuerzas que condujeron al predominio de los químicos sobre las hierbas. Pero mire, si ustedes observan lo que, o sea, lo que les he explicado, por ejemplo, de la aspirina, esta se obtiene de una planta. Y lógicamente que los químicos, los laboratorios químicos, a ellos les conviene vender, puedo decirte, la aspirina Bayer, como la marca Bayer, que es carísima, porque la traen de Alemania, es el laboratorio Bayer, muy famoso en el mundo, y porque es Bayer y cuesta más. En cambio, el sauce es la plantita que dio origen al ácido acetilsalicílico. Entonces, imagínense ustedes, así por el estilo, hay muchas plantas que dieron origen a otras, ¿no? Ustedes lo saben, por ejemplo, cuando el doctor Sir Alexander Fleming, un científico, médico científico, inglés, él descubrió de casualidad, a través de un hongo, el Penicillium notatum. Es el hongo que dio origen a la penicilina, que en realidad hay que reconocerlo, que ha sido y es hasta ahora el mejor descubrimiento en la historia de la medicina, ¿no? ¿Por qué? Porque la penicilina ha seguido salvando vidas y aún sigue salvando vidas, ¿se dan cuenta? Entonces, es bueno recordar que por la acción de un hongo obtenido de la naturaleza, lógicamente se ha obtenido esa bendición que es la penicilina. Y así por el estilo, ¿no? Por ejemplo, un laboratorio alemán se fue llevando también una hierba maravillosa de acá del Perú. ¿Cómo se llama esta hierbita? Se me ha ido el nombre ahorita, chicos. Es una hierba antiinflamatoria y este laboratorio alemán, algo así se llama, ellos se llevaban esta hierbita y la traían en forma de capsulitas. Imagínense, la capsulita, por ejemplo, acá pues la venden vamos a suponer en precios, hablando de 5 soles, 7 soles, ¿no? Una capsulita. Cuando aquí esta hierbita tú la podías consumir en forma de infusión. Por ejemplo, yo he visto también que la valeriana la colocan dentro de un baño de un caramelo rojo y te la venden a como a 2 soles. Cuando tú vas al mercadillo, compras 5 raíces por 1 sol. Bueno, ahorita ha subido, ya, ahora sí está 2 soles, pero aún así son 5 raíces que, por ejemplo, tú una raíz la preparas en 1 litro de agua, la limpias bien, la lavas bien, le sacas la tierrita y tomas la infusión como agüita de tiempo. Entonces, y solo has gastado más que 2 soles, pero para 5 litros de agua. Entonces,
En cambio, esa pastillita te la traen doblemente de costo y porque la ponen en un protector como tipo tableta y te cuesta mucho más. Pero es el mismo principio, el mismo producto, porque incluso yo la rompí, la chanqué y ahí estaba la valeriana. ¿Se dan cuenta? Entonces, los laboratorios pues ganan mucho dinero porque son monopolios muy grandes. Pero si nosotros aprendemos a utilizar estos productos naturales adecuadamente, vamos a lograr muchos beneficios para las personas afectadas de algún problema de salud, ¿no? Entonces ahí ustedes van a ver, por ejemplo, ahí está, miren, el sauce blanco es el que da el origen a la aspirina, ¿ya? Y es un excelente antitrombótico. ¿Qué significa esto? Que tú te tomas una aspirina eh, con alimentos en el mediodía, con los alimentos más fuertes, digamos, en el almuerzo. ¿Y por qué? Porque si tú lo comes la tomas sin alimento, aunque ahora hay con protector de mucosa gástrica, pero mejor es consumirla con alimento en este aspecto porque es un excelente antitrombótico como prevención a que se formen, evitar, ¿no? Que se formen trombos, pequeños coágulos en la irrigación sanguínea y que obstruyan los vasos sanguíneos y produzcan problemas de obstrucciones a nivel de las coronarias o producir infartos, ¿no? En prevención de problemas cardiovasculares, etcétera, ¿no? Entonces, la aspirina, ya porque es Bayer y fabricada, es el mismo sauce blanco, ¿no? Es el principio. Entonces, en este caso, por ejemplo, tiene 500 miligramos de ácido acetilsalicílico, ¿no? Y en otros vienen de 100, hay diferentes eh, presentación, ¿no? ¿Ves? Hay el té de corteza de sauce, que es un excelente también antiinflamatorio, antitrombótico, ¿ves? ¿Ya? Ahí vemos el extracto de Salix alba, que ese es el del sauce, el de aquí que están viendo ustedes su nombre científico de esta plantita que dio origen a esto, ¿ya? ¿Ven? Entonces, exactamente, ¿cuántos miligramos de salicilina tiene cada uno? Entonces, ahí es la concentración la que va a cambiar, ¿no? ¿Ven? Pero es el mismo principio, es un antitrombótico. Bien, las interacciones farmacológicas, cuestiones de seguridad, que aquí viene a ver la modificación de los efectos de un medicamento con la administración de otro, previo concomitante, siendo responsable de fallos terapéuticos o problemas iatrogénicos. A eso se le llama interacciones farmacológicas. Por ejemplo, siempre es muy importante que cuando ustedes brinden una terapia a su paciente, a ver, porque a veces se juntan dos terapias, el doctor dice, a ver, esta penicilina vía oral con este medicamento, digamos, juntos, ¿no? Pero ustedes tienen que averiguar si hay alguna contraindicación o puede haber también alguna interacción farmacológica dando los dos medicamentos juntos. O en todo caso, darlo con cierto tiempo de separación para evitar esas interacciones que lógicamente pueden modificar la acción de los medicamentos. Es igual también con las hierbas. Las hierbas no las puedes usar libremente, así al libre albedrío. ¿Por qué? Porque las hierbas, como también son medicinas, tienen también, pueden producir toxicidad. Por eso les digo, las hierbas son como los medicamentos que ustedes compran en la farmacia, pero hay que saberlos usar adecuadamente. Por ejemplo, si la valeriana, por ejemplo, tú la puedes tomar hasta 7 días seguidos, ¿ya? Como infusión, agüita de tiempo, pero no más de 7 días. Pasaron 7 días, descansas una semana y después puedes volver a tomar, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque también así como es buena, también puede causar toxicidad, ¿se dan cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado con las plantas. Por ejemplo, un paciente cardíaco, generalmente a los cardíacos, a ellos los anticoagulan, ¿no? Con la warfarina, que es un excelente anticoagulante, para evitar los trombos a otro nivel. Entonces, si tú, por ejemplo, a este tipo de pacientes se le prohíbe que consuman hierbas verdes, ¿me entiendes? O sea, un paciente que esté anticoagulado con warfarina, tú tienes que evitar todo lo que sea verde. ¿Y por qué? Dirás tú. Lógico, porque todo hierba verde, el apio, ¿cómo se llama la espinaca, la selga, la lechuga, todas esas hierbitas verdes
tienen una acción coagulante, porque tienen en su composición la vitamina K. Si tú le das a un paciente anticoagulado, lógicamente se va a producir la acción contraria y no le va a favorecer en nada al paciente, ¿se dan cuenta? Entonces hay que saber todos esos principios para saber utilizar estas plantas, ¿ya? Entonces ese es algo muy importante que no debemos perderlo, ¿no? Y ahora, ¿qué son las plantas medicinales, por ejemplo, no? Ahí tú vas a ver, te pregunta, ¿qué son las plantas medicinales? Allí, por ejemplo, no son todas aquellas plantitas que contienen en alguno de sus órganos, ¿no? Puede ser la raíz, el tallo, la hoja, el fruto, la flor, ¿no? Principios activos, los cuales administrados en dosis suficiente producen efectos curativos. Por ejemplo, alguna de ustedes que la mandé a investigar sobre la moringa, por ejemplo. La moringa, muy conocida como la planta de la, eh, ¿cómo le dicen? La planta de la felicidad, la planta de la salud. Tiene varios nombres que la han conocido porque esa plantita es tan noble que desde las raíces, su corteza, sus hojitas, sus florcitas, todo tiene un efecto maravilloso en el cuerpo de las personas. Por eso le llaman la planta de la maravilla de la naturaleza, porque realmente cura muchos problemas, ¿no? Controla muchos problemas de salud. Bien, por ejemplo, pero hay que conocer, ¿no? También la nomenclatura de estas plantitas, ¿no? Ya, por ejemplo, las plantas medicinales tienen nombres comunes, ¿ya? Por ejemplo, ahí vas a ver que el reino vegetal está dividido en familias que agrupan a los géneros y especies afines, géneros, grupos que reúnen varias especies emparentadas, especies que son un conjunto de individuos con características comunes, ¿no? Entonces ahí tú vas a ver que el reino vegetal está dividido en este tipo de familias y que cada una está formada por géneros, especies, etcétera, ¿no? Entonces eso es muy importante también conocerlo. Ahora, cuando se habla de la nomenclatura de las plantas, definitivamente, aquí tú tienes que también ver, ¿no? El nombre común de la plantita, cómo la conoces. También es bueno conocer su nombre científico, ¿ya? Ahora también por como condiciones, ¿no? De cuestiones de seguridad. ¿Sí? Por ejemplo, allí, en esto de la seguridad, hay que ver los principios de estas plantitas, ¿no? ¿Ya? Bien. El nombre científico, el nombre común que tenga estas plantitas, todo eso es muy importante también conocerlo, ¿no? Ahora, la recolección, la riqueza, ¿no? Del principio activo se asocia también directamente con el lugar, tipo de suelo donde crecen y reproducen sus plantitas, ¿no? Las fases lunares más adecuadas para la recolección, porque eso está demostrado. La luna, ese astro, es satélite, ¿no? De la Tierra, influye en nosotros los humanos, ¿sabía? La luna tiene 4 fases, ¿verdad? Y hay fases en las cuales, no sé si ustedes han escuchado, cuando es luna llena, por ejemplo, muchas plantas, personas, animales se ven afectadas por la acción de la luna. ¿Por qué? Porque el ser humano tenemos el 70% formados de agua y el 30% de sólidos, huesos, en fin. Pero la luna actúa sobre las mareas, por ejemplo, del mar, ¿no? Altera todo lo que es movimiento de aguas y todo eso. Y como nosotros también tenemos en nuestra composición orgánica agua, también afecta, hay cambios en nosotros en cierto tipo de posición lunar. Por eso que se ve afectado, ¿no? Igual en los seres vivos, las plantas, los animalitos también se ven afectados por esos cambios de las fases de la luna, ¿no? Incluso los antiguos, para cosechar un producto, una semilla para que no se malogre, no se pique, les decíamos cuando es afectada por unos bichitos que lo malogran, se guiaban ellos por la luna, en cual tenían que recolectar esa semilla para que dure más tiempo, ¿no? Y así, yo recuerdo en la chacra cuando secaban las uvas, para hacer pasas de uva, eh, cuando ponían a secar la uva, era en cierta luna también que se cortaba la uva y la poníamos a secar en los techos y se obtenía una riquísima pasa que nos duraba mucho tiempo, ¿ya? Entonces, sí es cierto eso, ¿ya? Sí influye la luna, el tiempo cuando se va a cortar, se va a cosechar,
¿no? Se van a esas flores, esos tallos, esas semillas, ¿no? Entonces, que lógicamente la hora de la cosecha, la fase lunar, las épocas de lluvia, etcétera, etcétera, todo lo que es el medio ambiente, cómo influye, ¿no? Dependiente de cada especie de planta medicinal, ¿no? Que se recolecta en determinado momento, ¿no? Que tienen un principio, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Las flores, las raíces. Ahí está, ven la luna nueva, la luna cuarto creciente, la luna llena y el cuarto menguante. O sea, todo eso influye a nivel de lo que son las plantas medicinales, ¿no? Las plantitas que también son aromáticas, como el anís, el romero, la que hemos estado conversando, como el perejil, el culantro. Hay un sinnúmero de plantitas que el azafrán, la cúrcuma, hay también raíces, etcétera, etcétera, que nos ayudan muchísimo también a lo que es mejorar los sabores en los alimentos, en nuestras comidas, ¿no? Bien, por ejemplo, cuando de las plantas medicinales, las cosechas de flores, semillas y frutos, ¿no? O sea, en qué momento se pueden cosechar, ¿no? Hay, por ejemplo, semillas y frutos, dice que se puede cosechar durante todo el día, ¿ya? Hay, por ejemplo, otras partes de la planta, de cualquier forma es importante evitar el momento de mayor calor del día, con la finalidad de conservar todos los frutos y semillas. Como medicinales se recomienda la luna menguante, la cuarta menguante, hacia la luna nueva y para el consumo. ¿Ven? O sea, cierta luna hay que utilizar, o sea, que esté en esa posición lunar y cortarlo, ¿no? Conocerlo. Ahora, los agricultores tenían y manejaban, no sé, hay todavía unos almanaques que tienen estas posiciones de las lunas. Te avisan cuándo inicia la posición de la luna nueva, la cuarta creciente, la luna llena, la cuarta menguante. Yo sé que la cuarta creciente, por ejemplo, es muy buena para la poda de las plantas. Cuando se van a podar la vid, la uva, se va a podar las plantitas de los rosales, por ejemplo, en qué mes y en qué luna se hace. La cuarta creciente es una excelente luna para hacer ese tipo de trabajo. Antiguamente los agricultores se guiaban por un Bristol, había un librito que siempre lo vendían, no sé si lo seguirán vendiendo, pero ellos se guiaban para conocer bien todo el proceso de la cosecha, el recojo de las semillas y todo esto, ¿no? Ahí está. Ya. Ahí para asegurar la calidad de estos medicamentos es uno de los procedimientos más importantes que deben ser considerados, ¿no? Por ejemplo, buenas prácticas de cosecha, de las plantas recolectadas, por ejemplo, también personal, las personas que van a recoger, ¿no? Estas plantitas, ¿no? De las flores, los tallos, los rizomas, etcétera, de las plantitas, ¿no? La colecta, el secado y procesamiento, el empaquetamiento también, ¿no? Parte de la planta, las hojas, frutos, flores, ¿ves? Y la época más activa, cuando están totalmente desarrolladas, etcétera, ¿no? Conocer todo eso, los procesos de post cosecha de las plantas medicinales, por ejemplo, conocer todo esto de el corte, el lavado, desinfección, la química, la física, todos los componentes de estas plantitas, ¿no? Hoy en día, les comento, es bien interesante, por ejemplo, aquellos jóvenes que trabajan en las agrarias, ¿no? Ellos saben que, por ejemplo, en las agrarias, hoy día todos los alimentos son prácticamente sintéticos, ¿no? O sea, son alimentos químicos, ya no se comen, muy pocas veces todavía se conservan en pocos lugares alimentos orgánicos, ¿no? Por ejemplo, miren, aquellas que trabajan en las agrarias se dan cuenta de que cuando en los cultivos de uva, el racimo de la uva tiene que tener determinado número de granitos de uva, ¿ya? Y tiene que ser igualito, perfecto, como en una foto. Casi toditos salen con el mismo número, el mismo peso, ¿no? Lo van formando, lo van cortando, raleando, creo que le llaman a eso. Y de tal manera que al final casi todos los racimos se parecen. Entonces, pero realmente esas uvas todas son regadas, ¿no? Con químicos, ¿no? Con ese sistema de goteo, en fin. Entonces, hoy día se está comiendo muchos alimentos sintéticos con químicos, ¿no?
Ya muy poco lugares en esta región, por ejemplo, hay alimentos orgánicos. Todo es sintético prácticamente porque se utilizan muchos químicos, ¿ya? Entonces aquí también hay algunos procedimientos para asegurar la calidad de los medicamentos herbarios, por ejemplo, el secado o deshidratación de esas plantas, ¿no? Existen varias formas de eliminar el agua de estas plantitas, ¿no? Se hace con secado con aire caliente, con secado solar al aire libre, la rehidratación con condensación de la humedad, ataque de insectos y pájaros, ataque por hongos, hay diferentes cosas, ¿no? Secado solar modificado, secado artificial, en fin. Ven que sobre todo, que la planta no pierda las propiedades que tiene, ¿no? El molido, el almacenamiento, donde lo vamos a guardar, ¿no? Los controles de calidad, farmaconópticos, hoy día, por ejemplo, cuando tú quieres exportar un alimento, ¿no? El terreno, la empresa que te va a comprar los productos, ellos vienen a estudiar tu terreno, ¿ya? Para ver si reúne todos los minerales y nutrientes que debe tener la tierra para ese alimento, ¿ya? Entonces, vienen a estudiar todo eso. Y porque son requisitos ahora, ¿no? Entonces, te afectan o no te afectan. Si no cumples con esos reglamentos, esos niveles de calidad, no puedes vender tus productos al extranjero, ¿ya? Entonces, todo eso, igual para el recojo de las plantas, las raíces, las hojas, todo eso, también hay un control sanitario, ¿no? Para aprender a llevarlo a cabo como debe ser, ¿no? Ve, por ejemplo, cómo se utilizan las plantas medicinales, ¿no? Se preparan de varias maneras, depende que su uso sea interno o externo, de la enfermedad que se busca curar, de las características que tiene la misma planta. Los principios activos de estas plantitas son sustancias que poseen acción farmacológica sobre determinadas dolencias, ¿no? O enfermedades, mitigando sus efectos y resolviendo o curando el proceso, ¿no? Se encuentran en las distintas partes subórganos de las plantas y que alteran o modifican el funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo, sea humano o animal, ¿no? ¿Ya? Los principios activos, por ejemplo, se clasifican también como productos resultantes del metabolismo primario, productos derivados del metabolismo primario. Es decir, la naturaleza nos brinda tanta maravilla que muchas veces no llegamos a conocer el total de ella, ¿no? Porque cada país tiene especies que no, por ejemplo, aquí Perú tiene como 3.000 especies de plantas medicinales. Brasil, tiene otras misteriosas plantas. México, otro tanto. Y así por el estilo, cada región, cada lugar del mundo que tiene sus nutrientes, sus minerales, sus suelos especiales, dan lugar a esos principios, ¿eh? Entonces, y es muy interesante llegar a conocerlo. Yo los invito a que ustedes vayan, por ejemplo, por la calle Tumbes, primera y segunda cuadra, partiendo de la calle Grau, vayan mirando para allá a la derecha y a la izquierda, y no lleven cosas de valor por esa zona porque también hay mucho, zona muy cristiana, ¿no? Pero miren que se van a quedar maravilladas de la cantidad de semillas, flores, hojas, raíces y todo lo que hay en plantitas. Y las señoras, cómo te guían, cómo te ayudan, te enseñan, ellas saben, dominan bastante esa temática. ¿Ya? Dense una vueltita por allí. Y bueno, aquellos que ya me están enviando sus trabajitos a partir de esta semana, los voy felicitando de antemano y ya voy a ir viendo sus exposiciones. Aquellos jóvenes, voy a repetir sus nombres, por favor. Cárdenas, Bernales Cuya, Morales Aguayo, Chacaltana Huamán, Gómez Pecho, Guillén, Reyes Mesa, Mendoza Ormeño, Astocasa, Muñoz Cortés, Espinosa Piero, De la Cruz, Chacalcaje, Titiana, Choque Conilla, Espino Ramos, Caico, Guevara Alguay, Quispe Alvarado y Yari Guamán. Son las personas que me enviaron sus trabajitos y que no he podido abrirlos porque están en un formato PDF. Por favor, en esta semanita envíenme una hojita Word su tareita de la ensalada, que yo sé que la han entregado a tiempo, pero no la he podido visualizar. Envíenme en este Word su tareita de las ensaladas
y su link también de sus hierbas, ¿ya? Porque de eso se trata, chicos. Yo quiero ver sus exposiciones, qué es lo que han investigado, porque de eso se trata esta parte de nuestro trabajo, ¿ya? De nuestro curso. ¿Ya, chicos? Buenas noches. Entonces, Digamos, ahí voy un ratito, espérenme un ratito. Ahí voy a dejar de compartir. Mir, Voy, dime. Sí, hola. Mir, yo también no sé si podrías presentar mi expo, que me falta todavía. ¿Quién? Soy ¿Quién es? Chavales Espino, Mir. Lucero, no Chavales mandaste la Espino. ensalada. A ver, voy a ver. Lucero No, Zamora. pero sí mandé mi tarea, Mir. No, la tarea sí, pero no la ensalada. Pero si ya No, tú mandas, escúchame, Lucero, si tú mandas, lógicamente ya no es sobre 20, ¿ya? Lógico, porque yo tengo aquí ya todo registrado, ¿ya? ya, Mir. ¿Ok? Sí, pero está bien que se preocupe usted con cumplir su deber de estudiante, ¿ya? Está bien. Ya, Mir, muchas gracias. Eso lo valoro yo, ¿ya? A ver, solo... licenciada, buenas noches. Soy la Yanira alumna Choque Choque. Conilla. Ah, Sí, sí, licenciada, sí te vi, entonces, Choque. Sí te vi, sí está. A ver, espérate. No, Conilla licenciada, Ramos la que vi. Ya. Espérate, ¿quién licenciada, ha le quería llegado? decir con respecto Dime. a mi exposición de la ensalada, entonces lo tengo que enviar ahora en la actividad de la exposición de las hierbas. Ahí le podría poner el link de la A ver, ensalada y de la otra exposición. Choque Conilla. Tú eres, espérate, tú eres Sí, Choque Conilla. sí, Claro, licenciada. sí. Tú lo mandaste a tiempo, pero no he podido visualizarlo. Ahora me envía su link en Word, por favor, porque para mí es facilísimo de frente, entro al YouTube, ¿ya? Ya, licenciada, ok, gracias. Ok, Miss, muy bien. presente en la Dice clase. Jocelyn. Ya, mis gracias. Ya, ok. Jocelyn sí mandó su tareita bien. Ya, ok. Después, a ver, ¿quién más falta? Pues te voy a ver. García Cheiro, ya llegó la Claudia. Claudia. A ver, llegó Astocasa. ¿Está Astocasa? Ya la había Guasasquiche. No ha llegado Astocasa. Briseño Horna está. Briseño, rápido, respondan. No está entrando a clases, ya. Mi, buenas noches, Espino. Espera, estoy llamando un ratito. Chacalías Aguamán, Jacqueline, ¿está? Ya. Espino. Presente, Miss. Sí, ya te vi ya. Está Cueto Flores. No está entrando, ya. Espinosa Piero, ¿estás? Piero. ¿Qué le pasó? Se quedó dormido, Piero. Flores Cortés, ¿está? Brenda. Tampoco no entra. Bueno. Después no se quejen. Gabino Ramírez, ¿está? Tampoco. Gómez Pecho. ¿Estás? No está. González Renzo, ¿estás? Renzo. ¿Qué ha pasado? Está Guamaní Hernández, Tania. Guamaní, ¿estás? No está. Ya. Mi Hualca. Espérate. Hualca, sí, ya estás, ya te vi, por eso no te he llamado. Martínez Teves, ¿estás? Ya, no está. Está Muñoz Cortés. Muñoz, hola. No. Nina. Paco. Palomino Yarasca. Paredes Yogya. Ella creo que se ha retirado, no ha mandado ni un trabajo, nada. Está Pebe, ¿estás? Ya, no está. Reyes Mesa, ¿estás? Tampoco. Román Quispe. Ya. Tipimana Mendoza Fátima, ¿estás? Mi Román es presente. ¿Tú eres Román? Ah, ya está. De Yanira, ya. Fátima, ¿está? Tipimana. No. Uchuya.
Ya. Vázquez Villalta. Velarde Tocasa. Yariguamán. Ok. Santi Esteban Yause. ¿Estás? Ya. Bueno. Bien, chicos. Entonces, por favor, no ha venido el delegado. ¿Quién es el subdelegado en esta aula? Yo, licenciada. ¿Quién es yo? Choque con ella. Ah, señorita Choque. ¿Sabe qué? ¿Cuál es su número? Porque de repente el delegado está enfermo. ¿Cuál es su número de usted? O bueno, ¿sabe que usted se comunica con el delegado, ya? Le dice, por favor, que, bueno, recalque y a los chicos que ya mencioné, que envíen sus trabajos por Word, ¿ya? Yo ya he repetido varias veces los nombres y que envíen su trabajo en Word conjuntamente con el link de las hierbas, ¿ya? Ya, licenciada. Ok, ya. Ya. Entonces ya yo estaré en contacto. De repente, Miss, disculpe, buenas noches. no ha entrado en esta vez, no lo visualizo por acá. Miss, buenas noches. Yo no escuché mi nombre, Miss, disculpe. Ay, Tami. Soy Tami. Sí, te vi, Tami, por eso es que no te llamé. Ah, ya, Miss, disculpe. Aquellos que yo no llamo es porque ya los anoté en mi lista, ¿ya? Bien, chicos. Entonces manden sus trabajitos, sus links, pero porque yo al menos ya los que he ido visualizando están muy bonitos, yo los felicito, sigan esmerando. Ustedes están en promo, no les conviene quedarse en curso ni nada. El día de mañana, jueves 28 de octubre, tienen una evaluación, un cuestionario de evaluación esperándolos en la plataforma. He colgado todos los videitos, todas las separatas, toda la información en su plataforma. Es a partir de las 8 hasta las 11:59 de la noche. Son 10 preguntitas, un intento y una hora para responder, ¿ya? Les deseo muchos éxitos, estudien, esfuércense y todo va a salir bien, ¿ok? ¿Ya? Licenciada, Sí, dime. licenciada, quisiera hablar con usted. ¿Lo podría llamar de aquí un ratito, por favor? Llevarla al guay. Ajá, sí, licenciada. Ya. Ya, licenciada, gracias. Bien, chicos, cuídense. Estamos en contacto, ¿ya? Bye, bye. Hasta luego, Chao, Miss. Buenas noches, Miss, cuídese. Cuídense también, chicos, ya que tengan un bonito fin de semana, que se está acercando el fin de Buenas- semana. Ya, hasta Bye, luego, bye. licenciada. Y que bailen el Día de Brujas, pues. Ya. El 31 dice, ¿no? El Día de la Canción Criolla en el Perú. Ok. Bye, bye.